Imagina una ciudad bulliciosa, congelada en el tiempo por la ceniza, no por el hielo. No es ficción, es la historia de Pompeya, donde el tiempo se detuvo hace casi 2 milenios. Situada en la Campania Felix de Italia, esta próspera ciudad romana, famosa por su vino, aceite de oliva y clima, fue un centro de comercio y placer en la bahía de Nápoles. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Y sobre todo ello, vigilaba una gran montaña. Los habitantes de Pompeya no la llamaban volcán. Para ellos era simplemente el monte, o Vesubio. Estaba cubierto de bosques y viñedos. Los romanos sabían que los dioses a veces sacudían la tierra. Habían sufrido terremotos antes, uno particularmente fuerte en el año 62 después de Cristo, 17 años antes de la catástrofe. Pero la idea de que esa montaña pudiera explotar estaba fuera de su imaginación. Había estado dormida por, según los cálculos modernos, más de 1500 años. La gente había olvidado su verdadera naturaleza. Habían construido sus vidas, sus casas y sus sueños justo a los pies de un gigante dormido. No sabían que el silencio de la montaña no era paz, sino presión acumulándose. El día fatídico llegó, probablemente en octubre del año 79 después de Cristo. La mañana comenzó con más temblores, más fuertes que de costumbre, pero los pompeyanos estaban acostumbrados. Fue alrededor del mediodía cuando el gigante despertó. Con un estruendo que partió el cielo, la cima del Vesubio explotó. No fue una erupción de lava lenta, como podríamos imaginar. Fue una detonación. Una columna colosal de gas, ceniza y piedra pómez fue lanzada a una altura increíble, alcanzando más de 30 kilómetros en la estratosfera. Un joven escritor romano, Plinio el Joven, observó la escena desde el otro lado de la bahía y la describió como un pino gigante, con un tronco de humo que se abría en ramas oscuras. Para Pompeya, la primera fase del desastre fue apocalíptica. El sol desapareció. El día se convirtió en una noche negra, iluminada solo por los relámpagos que la propia columna de ceniza generaba. Y luego comenzó a llover. No agua, sino piedras. Millones de toneladas de piedra pómez ligera y ceniza pesada cayeron sobre la ciudad. Durante horas, este bombardeo cubrió todo. Los techos empezaron a colapsar bajo el peso. La gente intentaba huir, pero el aire era irrespirable, espeso con polvo de azufre. Algunos se escondieron en sótanos, abrazando a sus seres queridos, esperando que pasara la tormenta. Otros corrieron hacia el puerto, solo para encontrar el mar agitado e intransitable por la caída de material. Pero lo peor, el verdadero acto que detuvo el tiempo, aún estaba por llegar. La columna de erupción, sobrecargada de material, colapsó bajo su propio peso. Esto desencadenó el fenómeno más letal de un volcán, el flujo piroclástico. No es lava, es una avalancha de ceniza supercaliente, gases tóxicos y rocas, moviéndose a velocidades de más de 100 km por hora. Es una ola de muerte que arrasa todo a su paso. Su temperatura puede superar los 500 grados centígrados. El primer flujo no llegó a Pompeya, pero destruyó Herculano, la ciudad vecina, matando a sus habitantes al instante. Luego, en las primeras horas de la mañana siguiente, después de más de 12 horas de terror, un flujo piroclástico masivo descendió la ladera y se dirigió directamente hacia Pompeya. Para los que aún quedaban vivos, escondidos en sus casas o tratando de escapar por las calles, no hubo escapatoria. No fue una muerte lenta por asfixia, fue instantánea. El calor extremo, superior a 300 grados centígrados, detuvo sus vidas en una fracción de segundo. Sus cuerpos cayeron donde estaban, en sus posturas finales. Inmediatamente después, oleadas de ceniza y material volcánico cubrieron la ciudad, enterrándola bajo una capa de 6 a 7 metros de profundidad. La ceniza caliente se amoldó perfectamente alrededor de todo. Los edificios, los muebles, la comida en las mesas y los cuerpos de las víctimas. El tiempo no se ralentizó, se rompió. Pompeya, la ciudad vibrante, había sido borrada del mapa en menos de 24 horas. Cuando el Vesubio finalmente se calmó, el paisaje era irreconocible.
Donde había estado una ciudad próspera, ahora solo había un vasto desierto gris. Los supervivientes, si es que hubo alguno que regresara, no habrían encontrado nada que salvar. Los techos habían desaparecido, y la ciudad estaba profundamente sepultada. El emperador romano Tito envió ayuda, pero la devastación era demasiado grande. Pronto, la ubicación exacta de Pompeya se perdió. La naturaleza reclamó la tierra. Sobre la gruesa capa de ceniza, creció nueva vegetación, nuevos viñedos. Dale like, suscríbete y comparte. Pasaron los siglos. El Imperio Romano cayó. La Edad Media llegó y se fue. El Renacimiento floreció. Y durante todo ese tiempo, casi 1700 años, Pompeya durmió intacta bajo los pies de las nuevas generaciones que no tenían idea de la cápsula del tiempo que yacía justo debajo de la superficie. La Campiña Feliz había olvidado su más oscura tragedia. La historia del redescubrimiento comienza por accidente. En el año 1599, mientras cavaban un canal de agua, los trabajadores golpearon algo duro. Muros antiguos, frescos de colores vibrantes. Pero lo confundieron con una villa romana y volvieron a enterrarlo. No fue sino hasta el año 1748 que comenzaron las verdaderas excavaciones, bajo el patrocinio del rey de Nápoles. Al principio, fue más un saqueo que arqueología. Buscaban tesoros, estatuas y joyas para la colección real. Pero el verdadero momento de genialidad, el descubrimiento que nos permite ver los rostros del pasado, llegó mucho después, en el año 1863, con un arqueólogo llamado Giuseppe Fiorelli. Fiorelli notó algo extraño durante las excavaciones. A menudo encontraban espacios vacíos, cavidades huecas dentro de la ceniza endurecida. Dentro de estas cavidades, a veces había huesos humanos. Se dio cuenta de lo que eran. Eran los moldes perfectos dejados por los cuerpos de las víctimas. La carne y la ropa se habían descompuesto hacía mucho tiempo, pero su forma exacta había sido preservada por la ceniza, como un molde de un escultor. Tuvo una idea brillante. Perforó pequeños agujeros en estas cavidades y vertió yeso líquido en su interior. Esperó a que se secara y luego, cuidadosamente, excavó la ceniza circundante. El resultado es una de las vistas más impactantes y conmovedoras de la arqueología mundial. No eran estatuas, eran los ecos de personas reales, capturados en su último aliento. Vemos a un hombre acurrucado, con la cara entre las manos, en un intento inútil de protegerse. Vemos a una madre sosteniendo a su hijo. Vemos a un perro, encadenado a un poste, retorciéndose mientras la ceniza lo consume. Vemos amantes abrazados, grupos de personas apiñadas en una habitación. Un hombre sentado con la cabeza inclinada, como si estuviera resignado. Estos moldes de yeso son el corazón de Pompeya. Son la razón por la que decimos que el tiempo se detuvo. Mirarlos no es mirar arte antiguo. Es mirar directamente al terror de un momento humano. Pero la tragedia de Pompeya es también un milagro para la historia, debido a que la ciudad no fue abandonada lentamente, sino que fue sellada en un instante. Nos ofrece una visión sin precedentes de la vida cotidiana en el Imperio Romano. Es una instantánea perfecta. Otras ciudades romanas, como la propia Roma, fueron construidas, destruidas y reconstruidas capa sobre capa. Pompeya es un original. Caminando por sus calles hoy, vemos la vida tal como era. Encontramos panaderías con los panes de hace 2000 años todavía en los hornos, carbonizados pero perfectamente formados. Encontramos tabernas, llamadas kauponae, con sus mostradores de mármol y las jarras de vino listas para ser servidas. Vemos los mensajes en las paredes. El graffiti de Pompeya es fascinante. Hay declaraciones de amor, insultos políticos, anuncios de peleas de gladiadores e incluso reseñas de clientes de las tabernas. Aquí bebimos por unas, dice uno. El posadero nos dio agua y se bebió el buen vino. También vemos las casas de los ricos, las domus, con sus patios abiertos, sus fuentes de agua y sus increíbles mosaicos. El famoso mosaico Cave Canem, cuidado con el perro, en la entrada de una casa, nos muestra que su sentido del humor no era tan diferente al nuestro. Vemos el gran anfiteatro, uno de los más antiguos que existen.
Vemos los templos dedicados a Júpiter, Apolo y la diosa egipcia Isis. Vemos las lavanderías públicas, los baños termales donde la gente se socializaba y los mercados donde compraban su comida. Pompeya nos muestra que los romanos no eran solo emperadores y legionarios, eran personas comunes, con vidas complejas, problemas cotidianos y un amor por la vida que fue trágicamente interrumpido. La historia de Pompeya no ha terminado. Es una lección que resuena con urgencia hoy. ¿Por qué? Porque el Vesubio no está muerto. Está dormido. Su última erupción fue en el año 1944, una erupción mucho menor, pero que destruyó varios pueblos. Los científicos lo clasifican hoy como uno de los volcanes más peligrosos del mundo. No por su poder inherente, aunque es inmenso, sino por lo que lo rodea. Hoy, en la misma área donde Pompeya y Herculano prosperaron, vive una población de más de 3 millones de personas. La ciudad de Nápoles, una de las más grandes de Italia, se extiende hasta las faldas de la montaña. Existe una zona rosa, una zona roja, donde más de 600.000 personas viven bajo la amenaza directa de un futuro flujo piroclástico. El gobierno italiano tiene planes de evacuación masiva, pero la logística de mover a tanta gente en un corto periodo de tiempo es un desafío monumental. La tragedia de Pompeya no es solo una historia del pasado, es una advertencia para el presente. La geografía, las fuerzas de la naturaleza, no respetan nuestros calendarios ni nuestras ciudades. Simplemente son. Visitar Pompeya hoy es una experiencia profundamente conmovedora. Es caminar entre dos mundos. Un mundo de asombro por la increíble preservación de la historia y un mundo de profundo dolor por la tragedia humana escrita en cada piedra. El tiempo no se detuvo realmente en Pompeya. La vida fue arrancada violentamente. Lo que quedó es un eco, un vacío con forma humana que el yeso nos permite ver. Pompeya es un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Nos enseña que nuestras vidas, nuestras civilizaciones, existen en un equilibrio delicado con el planeta que habitamos. Nos obliga a preguntarnos, si nuestro mundo se detuviera hoy, ¿qué historia contarían nuestras ciudades sobre nosotros? El silencio de Pompeya es ensordecedor, pero si escuchamos con atención, podemos oír las voces de hace 2000 años, recordándonos que cada día es un regalo y que incluso la montaña más hermosa puede esconder un corazón de fuego. Dale like, suscríbete y comparte.